Volvemos al tema deuda de Argentina, conectamos en vivo de Buenos Aires con José Luis Espert, es diputado nacional por Avanza Libertad. Buenas noches, José Luis, un placer tenerlo aquí. Para empezar, usted es diputado, supongamos que finalmente hay un acuerdo entre la Argentina y el Fondo, conocemos letra chica, números finos, y hay que votarlo. ¿Qué vota usted? Bueno, depende del acuerdo. A ver, yo soy diputado nacional, eso significa que soy un representante de los ciudadanos argentinos. Nunca voy a votar nada que tenga claro que los perjudica, por más que se llegue a un acuerdo con el fondo. Acá los ciudadanos argentinos nos dan mal de la inflación, nos dan mal de los impuestos. Por lo tanto, esas dos cosas son críticas que no estén adentro del acuerdo. A mí me tiene sin cuidado el acuerdo con el fondo al cual llegue el gobierno. Me preocupa que el acuerdo no perjudique más a los argentinos de los que ya están. Obviamente que un no acuerdo con el fondo es mucho peor, pero hay que lograr un buen acuerdo con el fondo y se puede lograr un buen acuerdo con el fondo. Ahora el gobierno tiene que mostrarnos números, tiene que venir al Congreso Sí. y contárnoslas a los diputados, a los senadores de qué está hablando con el fondo. ¿Cuál sería un buen acuerdo? ¿Qué términos debería incluir? Mire, básicamente, a ver, desde el punto de vista conceptual es muy simple. Lo complicado es que lo que yo le voy a decir ahora toca los intereses de la corporación política. Acá la baja de déficit fiscal, Argentina necesita eliminar rápidamente el déficit fiscal. El exceso de gasto público respecto a los impuestos, ese es el déficit. Ahora, como la gente en Argentina no da más de pagar impuestos, prácticamente los que estamos en blanco somos esclavos impositivos, trabajamos casi 7 meses solo para pagar impuestos de 12 que tiene el año, todo el ajuste para lograr un déficit cero pronto tiene que venir por el lado del gasto público. Usted tiene que echar ñoquis, o sea, gente que no hace nada en el Estado, tiene que cortarle la plata que le manda a muchas provincias que no hacen ningún gasto federal, tiene que cerrar empresas públicas deficitarias. El ajuste tiene que pasar por ahí. Ese es el acuerdo con el fondo que yo aprobaría. Por supuesto que tiene que haber algún ajuste de tarifas, pero no puede ser de ninguna manera que la única variable de ajuste sean las tarifas de los servicios públicos que pagan los ciudadanos argentinos, que es lo que el gobierno ha Hay presentado por, como un buen acuerdo. Sí, hay una distorsión impositiva muy importante, no solo a nivel nacional, sino a nivel de cada uno de los distritos. ¿Cuán sencillo es ese ajuste más allá de la voluntad política, que por supuesto sería el punto de partida imprescindible para ejecutar esa decisión? A ver, acá lo que hay que tener claro es que para la clase política argentina siempre el instrumento, el expediente más fácil es subir impuestos. Siempre. Cuando hay un problema fiscal que es crónico en Argentina, se suben impuestos. Para los que nos están viendo, los que se están escuchando, la presión impositiva en Argentina hace medio siglo era de 17 puntos del Producto Argentino, 17 puntos del PIB. Hoy es el doble y seguimos con déficits fiscales. Conclusión, la solución al problema del déficit argentino, que hace que Argentina viva de crisis en crisis, no es la suba de impuestos. Por lo tanto, no debe haber duda en Argentina que la baja de déficit tiene que apalancarse solo en baja de gasto público. Ahora, ¿por qué es complicado hacerlo? Porque toca los intereses de la política en Argentina, que ya funciona como una corporación, ya no funciona como representantes del pueblo en general, sino como una corporación y como tal está totalmente desentendida de los problemas de la ciudadanía. Ahora, la buena noticia es que el liberalismo, los defensores del sentido común, en la última elección legislativa sacamos 1 millón de votos. En el año 2019, en todo el país, logramos sacar 400.000 votos. Por lo tanto, el liberalismo, el sentido común que yo le acabo de plantear, va creciendo en Argentina. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿que cuesta hacer las reformas que hay que hacer? Obviamente que cuesta, porque en Argentina son muchos los que se enriquecen con nuestra decadencia, muchos, muchos. Y son tan fuertes sus intereses que nunca dejan que las cosas se hagan bien. Acá hay interés en gente muy poderosa, parte de los políticos, parte de los empresarios y el sindicalismo, diría casi todo, que están muy interesados en que a Argentina le vaya mal. Que quede claro, no estoy loco, lo repito. Acá hay gente muy poderosa cuyo interés es que a los argentinos les vaya mal. Nosotros estamos en el Congreso para que eso no ocurra y vamos a hacer lo imposible para que eso no ocurra. Por lo tanto, ¿Y por un qué? buen acuerdo Sí. con el Fondo Monetario para la gente es un acuerdo con el fondo que corte mucho del gasto público al cual vive la política en Argentina, como yo le decía recién. Empresas deficitarias, ñoquis, vagos que están ocultados en el sector público,
cortar el envío de fondos a muchas provincias que no ejecutan ningún gasto federal, etcétera. ¿Usted cree que el acuerdo con el fondo va a incluir estas cosas, más allá de la expresión de deseos, o es más pesimista teniendo en cuenta su respuesta anterior? A ver, el gobierno ha anunciado en una conferencia de prensa de 45 minutos del ministro de Economía Guzmán que hay un acuerdo con el fondo. El Fondo Monetario ha emitido un comunicado muy confuso, diciendo en el primer párrafo que hay acuerdo técnico, en el último párrafo diciendo que se va a seguir trabajando para lograr el acuerdo técnico. Así que el fondo ha sido mucho más confuso que el gobierno. El gobierno argentino ha dicho que hay acuerdo. Y según lo que el propio gobierno argentino ha dicho, solo en una conferencia de prensa, e insisto en esto porque es muy poco serio lo que el gobierno está haciendo con el acuerdo con el fondo. El gobierno ya debería haber venido al Congreso a mostrarnos con claridad qué carta de intención está discutiendo con el Fondo Monetario. El único ajuste fiscal que hay dentro del acuerdo con el fondo, por eso para mí lo que se ha anunciado es inaceptable, es un gran aumento de tarifas de los servicios públicos a lo largo de los 5 años que el gobierno y el fondo, según parece, han acordado 2026 para hacer cero el déficit fiscal. Para nosotros es inaceptable que la única variable de ajuste en el acuerdo con el fondo sean los subsidios a la energía o sea una suba de tarifas. Las tarifas tienen que subir, sí, pero ese no es el problema fiscal de Argentina, que no nos agarren por tontos los argentinos. El problema fiscal de Argentina viene desde hace medio siglo y tenemos subsidios a la energía hace 15, 20 años nada más. O sea, hay por lo menos casi 40 años donde los problemas fiscales en Argentina han sido crónicos y no había subsidios a la energía. José Luis, recién usted describía un panorama interesante. Hoy hay 5 diputados liberales. En la Argentina tuvo, digamos, un partido con ideas similares, no idéntico, como la Unión de Centro Democrático, allá por la década del 80, principios del 90, que incluso hasta formó parte del gobierno de Carlos Menem en su primera presidencia. Debe convivir con 2 bloques mayoritarios a los que transversalmente usted incluye representante más o menos dentro de lo que es la corporación política. ¿Cómo es esa convivencia? ¿Cómo va a ser? Teniendo en cuenta que, bueno, en realidad la convivencia va a empezar ahora, cuando arranque la actividad 2022 en la Cámara de Diputados, donde va a estar usted. Bueno, a ver, la convivencia ya empezó el año pasado. Yo asumí mi diputación, o mi mandato comenzó el 10 de diciembre del año pasado y tuvimos 2 semanas prácticamente hasta Navidad de un trabajo intensísimo porque se trató el presupuesto para el año 2022 y una baja en un impuesto muy distorsivo que es de bienes personales. Así que la convivencia ya empezó el año pasado y la convivencia, a pesar de lo que yo marco, que hay una corporación política que se desinteresa por completo de los ciudadanos, es una convivencia muy civilizada. Usted se preguntará, obviamente, con toda razón, cómo lo hace. ¿Por qué? ¿Cómo? Si usted dice lo que dice, ¿cómo puede convivir bien con lo que usted denuncia? ¿Y sabe por qué, Barsky? La convivencia es sana porque ven que la opinión pública, los deseos de la gente, la opinión de la gente está virando, está girando hacia cosas que nosotros decimos. La gente no da más de la inflación, lo cual requiere de un presupuesto equilibrado para bajarla, no da más de pagar impuestos, lo cual requiere de bajar el tamaño del Estado, no da más de las mafias sindicales porque no hay trabajo, porque las empresas no se quieren suicidar ninguna con estas mafias sindicales, con los costos laborales que hay. Todas esas cosas que nosotros denunciamos que son cosas de sentido común, ni siquiera son ideológicas. La corpo política está viendo que va para ahí la opinión de la gente, por eso es que hay una convivencia muy civilizada, le diría, simplemente por conveniencia, obviamente. Pero está todo bien. Yo no busco amigos ahí adentro. Diputado Espert, muchísimas gracias por estos minutos con Perspectivas de Buenos Aires. Por nada, muy buenas noches, saludos a todos los televidentes de CNN en español. Saludos a usted también. Muchas gracias.